Bienvenidos a todos, esto es Ecografía. Nos encontramos en la Cátedra de Concepción y Formación del Ser Humano de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Mi nombre es Rocío Celeste Valenzuela. La ecografía es la técnica en la cual se utilizan los ultrasonidos para que al atravesar las diferentes estructuras generen ecos de diferentes amplitudes que va a dar lugar a imágenes que permiten analizar los órganos por los que atraviesan. El sonido es una onda mecánica que viaja en línea recta y requiere de un medio para transmitirse, y el ultrasonido es una onda con una frecuencia que supera los 20.000 Hz. Las propiedades de las ondas sónicas son velocidad, que es la rapidez con la cual viaja la onda a través de un medio, frecuencia, que es el número de ciclos en una unidad de tiempo, longitud de onda, que es la longitud del espacio ocupado por una onda, y amplitud, que es la altura o intensidad de un determinado tiempo. Tenemos tres tipos de sonidos: los infrasonidos, que son menores a 15 Hz, los sonidos audibles, que son de 20 a 20.000 Hz, y los ultrasonidos diagnósticos, que van de 1,5 a 20 MHz. El ultrasonido pulsado o método pulso-eco nos dice que el transductor va a producir pulsos de onda ultrasonido. Estas ondas van a viajar dentro del cuerpo e interactuar con varios órganos. Las ondas reflejadas regresan al transductor y son procesadas por el equipo, y la imagen va a ser representada por el monitor. La interacción del ultrasonido con los tejidos va a producir distintos fenómenos, como por ejemplo la reflexión, que ocurre en una superficie o interfaz entre los tejidos adyacentes, el scattering, que es la redirección de la onda en varias direcciones, la transmisión, que nos dice que no todas las ondas son reflejadas, sino que hay algunas que siguen viajando dentro del cuerpo, y la atenuación, que dice que a medida que la onda se profundiza, se hace más leve. Tenemos 5 tipos de resolución. La resolución axial, que es la capacidad para distinguir dos puntos que están a lo largo del eje del haz del ultrasonido, y la longitud de onda nos va a afectar a la resolución axial. La resolución lateral, que es la capacidad para distinguir dos puntos que están perpendiculares al eje del haz del ultrasonido, y nos dice acá que la amplitud del haz afecta la resolución lateral. La resolución espacial, que es la combinación de la resolución axial y lateral. La resolución de contraste, que es la capacidad para distinguir dos objetos adyacentes que tienen diferentes intensidades, y por último la resolución temporal, que es la capacidad para distinguir eventos rápidos como una secuencia. El haz de sonido es un enfocamiento mecánico efectuado por un cristal convexo o un lente acústico para cada elemento. Es la energía acústica emitida por el transductor. Tenemos tres tipos de enfocamientos: el enfocamiento en transmisión, que es logrado por una descarga de un grupo de elementos con un pequeño tiempo de retardo entre todos los elementos del grupo; el enfocamiento en recepción, que se realiza por un retardo electrónico de las señales que van a la computadora del equipo; y un enfocamiento electrónico. Estos enfocamientos están compuestos por tres zonas: una zona cercana o zona de Fresnel, un punto focal, y una zona lejana o zona de Fraunhofer. Funcionamiento del ecógrafo. Tenemos tres tipos de cortes: los longitudinales, los transversales y los oblicuos. Una imagen de un transversal y de un oblicuo. Las imágenes elementales van a ser de tres tipos: anecoicas, hipocoicas e hipercoicas. Las imágenes anecoicas dicen que el haz de ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces reflectantes. En las hipocoicas, en el interior de la estructura normal, existen interfaces de menor ecogenicidad o en menor número que en la estructura normal que la circunda. Y en las hipercoicas, en el interior de la estructura normal, existen interfaces de mayor ecogenicidad o en mayor número que la estructura normal que la circunda. Los artefactos son imágenes no esperadas en la ecografía normal que no corresponden a estructuras reales y que pueden provocar confusión en el explorador. Tenemos el refuerzo acústico posterior, que se produce cuando el ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces en su interior y pasa a un medio sólido ecogénico.
Es casi característica exclusiva de imágenes quísticas en el seno de estructuras sólidas. La sombra acústica posterior se produce cuando el ultrasonido choca con una interfase muy ecogénica y no puede atravesar, no detectándose ninguna imagen detrás de esta interfase tan ecogénica. Es muy característico de las litiasis biliares y renales y calcificaciones musculares. Reverberaciones. Se producen cuando el haz de ultrasonidos incide sobre una interfase que separa dos medios de muy diferente impedancia acústica, como por ejemplo un sólido ecogénico y gas en el tubo digestivo o entre sólido y hueso. La cola de cometa ocurre cuando el haz de ultrasonidos choca con una interfase estrecha y muy ecogénica, apareciendo detrás de esta interfase una serie de ecos lineales. Es muy característico de los adenomiomas de la pared vesical, cuerpos extraños muy ecogénicos y también pequeñas burbujas de aire en el seno de un medio sólido. La imagen en espejo se produce cuando una interfase muy ecogénica se encuentra delante de otra imagen curva tan ecogénica como ella, produciéndose una sombra acústica posterior. Lesiones básicas. Tenemos de dos tipos. Pueden ser líquidas, como un quiste simple, un quiste complejo que puede ser parasitario, tumoral o inflamatorio, un absceso o un líquido libre. Y dentro de las sólidas tenemos homogéneas, hipoecogénicas, isoecogénicas, hiperecogénicas y heterogéneas. Los métodos de diagnóstico del eco pulsado son 5. Puede ser el ScanA, que es un sistema de eco pulsado compuesto por un generador que estimula el transmisor y el generador de barrido y un receptor que recoge los ecos devueltos. El ScanB son equipos que presentan una sección anatómica del paciente mediante la agrupación de un gran número de líneas A contenidas en el plano de corte. El modo M se va a utilizar para registrar movimientos de estructuras. Tenemos dos técnicas, la técnica de tiempo real, donde el ojo recibe la impresión de que se trata de una imagen en movimiento, similar a la que se obtiene en la fluoroscopía de rayos X, y la técnica de Doppler, que permite el estudio de órganos en movimiento al percibirse una señal sonora producto de la diferente frecuencia entre el haz sonoro emitido y el reflejado. El ecógrafo. Tenemos dos tipos de ecógrafos. El ecógrafo estático, donde la imagen se obtiene desplazando el transductor sobre la zona a explorar y se fija en la pantalla en forma de corte. Y el ecógrafo de tiempo real, donde se realiza la sección de la zona explorada varias veces por segundo y se produce una imagen en movimiento. Cuando hablamos de las partes del ecógrafo decimos que tiene tres partes. La sonda exploratoria o transductor, que va a recoger la información mediante la emisión de pulsos de ultrasonidos, recoge los ecos que emiten dichos pulsos cuando chocan con interfaces reflectantes al atravesar los distintos medios físicos. Después tenemos la unidad de procesamiento, que recoge la información que nos da la sonda y transforma esta información en impulsos eléctricos, dando una expresión en forma de imagen. Y el monitor es la pantalla en la cual se muestra la imagen bidimensional en escala de grises. Puede ser reproducida en papel térmico, placa radiográfica, disquete o video. Tenemos varios tipos de transductores. Por ejemplo, los lineales emiten haces paralelos formando una imagen rectangular. Se usan para el estudio de estructuras superficiales como músculos, tendones, mamas, tiroides, etc. Su frecuencia de trabajo va de 7,5 y 13 MHz hasta 20 MHz. Después tenemos los sectoriales, que efectúan un barrido mediante haces radiados formando una imagen triangular o en abanico. Se usan en exploraciones cardíacas y abdominales y su frecuencia de trabajo va de 3,5 a 5 MHz. Los convexos emiten haces radiados con una base más amplia que los sectoriales, formando una imagen de trapecio. Se usa en exploración abdominal, general y obstétrica, y su frecuencia de trabajo va de 3,5 a 5 MHz. Y por último, los intracavitarios, que pueden ser lineales o convexos y se usan para exploraciones intrarrectales e intravaginales. Su frecuencia de trabajo va de 5 a 7,5 MHz. Un transductor lineal, un sectorial, un convexo y un intracavitario. Cuando hablamos de la realización de la ecografía, vamos a decir que esta tiene 4 pasos. El primer paso es untar con una sustancia parecida a un gel la zona del cuerpo que va a someterse a la ecografía, que este gel va a ser el que actúe como un conductor.
El segundo paso es utilizar el transductor, que va a enviar el ultrasonido a través del cuerpo al paciente. El tercer paso nos dice que el sonido del transductor se refleja en las estructuras del interior del cuerpo y la información de los sonidos es analizada por una computadora. La computadora entonces va a crear una imagen de estas estructuras en una pantalla que es el monitor. Los ultrasonidos pueden modificar la materia mediante dos mecanismos. El mecanismo térmico, que se produce por el calor que produce la absorción de la energía del ultrasonido y es totalmente despreciable, y el mecanismo de cavitación, que lo va a producir la resonancia, ya que genera un aumento de presión de las cavidades con gas y líquido y esto produce una alteración de la tensión superficial. Terminamos. Muchísimas gracias.